Bueno, muy buenas a todos, a todas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alcides González, soy licenciado en Administración y hace más de 15 años que me dedico a la docencia, ¿sí? Me gustaría hablar con ustedes unos modelos de predicción, ¿sí? Cómo intentar predecir el tiempo y lo que va a pasar en el tiempo, ¿no? Más que nada. Eh, Hay muchos modelos, hay muchas formas de intentar predecir el futuro y hoy les traigo un análisis lo más detallado posible, ¿sí? De lo que es un modelo AR1. Es un modelo autorregresivo de orden 1. ¿Qué significa que sea un AR1? Un AR1 significa que tiene dependencia inmediata del evento anterior, ¿sí? Que pasó en el tiempo. ¿Mm? Por ejemplo, la acción de alguna cotización eh, de la bolsa, ¿no? Eh, el día de ayer tendría que tener algún tipo de correlación o relación, o autocorrelación, mejor dicho, en el valor de la acción. ¿No? Entonces vamos a develar cómo hacer el cálculo, ¿sí? De lo que es este modelo autorregresivo de orden 1. ¿No? Hay más modelos, de orden P, por ejemplo, o de orden, sí, P sería genérico, de orden un AR2, un AR3. ¿No? Entonces, ese es el número que le ponemos es lo que va a representar la autocorrelatividad, ¿sí? Los periodos hacia atrás. ¿Mm? En este caso, un AR1. ¿Mm? ¿Y cómo, sí? Utilizar lo que es el Solver, que es un aplicativo de Excel, es un complemento para hacer este cálculo. ¿Mm? Así que, si se entiende el concepto al cual quiero que abordemos, ¿no? Vamos a intentar ver cómo, ¿sí? Calcular este coeficiente AR. ¿Eh? Entonces, análisis del modelo autorregresivo de orden 1 en lo que es el marco de las series temporales. ¿Mm? Entonces, punto de la presentación. Introducción al modelo AR1. ¿Mm? Fundamentos teóricos. Cálculo del modelo utilizando Solver con Excel. Y evaluación del poder predictivo de este modelo. ¿Mm? Y después vamos a hablar de algunas aplicaciones, ¿sí? En caso de estudio. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer la introducción al modelo AR1. ¿No? El modelo AR1, ¿sí? Describe cómo una variable depende de su valor anterior. Esto es lo que les decía anteriormente. Permitiendo análisis de series temporales. Esto va a generar un coeficiente autorregresivo que determina la influencia que tiene el día anterior o el periodo anterior al valor actual. Y obviamente que siempre en una predicción existe lo que es un valor o un término de error. Así que eso también va a capturar, ¿sí? Lo que es la volatilidad del proceso o la dispersión del proceso. Esto es lo que decía al comienzo de la charla. Tenemos modelos AR1, tenemos AR2 o ARP para hacerlo genérico, que el AR1 simboliza la relación con el periodo anterior y el ARP, ¿sí? La relación con el periodo P. O sea, si ponemos 5, la relación que tienen los 5 periodos anteriores al valor actual. ARP sería el valor genérico. Así que vamos a continuar. Aplicaciones comunes. Bueno, previsión de precios de activos, el valor del dólar, ¿sí? Análisis de datos temporales. Inclusive se puede utilizar para cuestiones físicas, ¿no? El tema de la cota de un río. Esto también se puede utilizar. Por dar un ejemplo de la vida real, ¿no? Del fenómeno, lo que es los fenómenos físicos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante del AR1 es entender que hace tendencias a corto plazo, captura tendencias a corto plazo, y eso es importante también pensarlo en el momento que lo vamos a usar.
Bueno, ¿cuáles serían los fundamentos teóricos del modelo? Acá tenemos la ecuación que tenemos que generar. Noten, ¿sí?, que acá nos va a aparecer la ecuación. ¿Y qué es esa ecuación? ¿No? IT es el valor actual, o sea, es el valor que vamos a predecir. Phi es el coeficiente de autocorrelación que tiene la variable. Y el IT-1 es el valor del precio de día anterior. Entonces, nosotros con el día anterior vamos a predecir el valor futuro. Tenemos lo que es una constante en el modelo, pues vamos a ver cómo se calcula. Acá abajo lo dice. Y el término de error en el cálculo. Noten que tiene es muy parecido a la típica ecuación lineal, ¿no? Es y igual de a por x más b, ¿sí?, donde a es phi, ¿eh?, y b la constante. Es igual, muy parecido. Entonces, ¿qué es el coeficiente de autorregresión o autocorrelación? Es el coeficiente que cuantifica la influencia, que es importantísimo, del valor anterior. Influencia del valor anterior sobre el valor actual, que es crucial para entender el comportamiento de la serie temporal. Ahí tenemos definido entonces lo que es phi. Eso es lo que es phi. Ahora C es el término constante y representa, ¿sí?, la constante que mantiene la serie en equilibrio alrededor de la media a largo plazo. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver después en el ejemplo dos formas de cómo interpretar lo que es la constante. Una bajo un promedio y una utilizando alguna herramienta de mínimos cuadrados. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso con más detalle. Y el error, ¿sí?, es el error que afecta al valor actual. O sea que siempre va a haber un error en la predicción, que va a ser la diferencia del valor real, que nos dé mañana la serie, por ejemplo, y el valor que nosotros predecimos hoy de mañana. Eso va a ser el error. Después, ahora más adelante vamos a profundizar un poco más esto. Vamos a la siguiente slides. Los supuestos. Los supuestos necesarios para poder aplicar el modelo AR1. El primero es la estacionalidad de la serie temporal. La estacionalidad implica que las propiedades estadísticas de la serie temporal no cambian en el tiempo. Repito, la estacionalidad implica que las propiedades estadísticas de la serie temporal no cambian con el tiempo. Es lo que es esencial para este modelo AR1. Después, independencia del término de error. Esto que estábamos viendo hace un ratito, el concepto de error. ¿Sí? Independencia del término de error, ¿sí?, que asegura que no haya correlación entre los errores previos y actuales. ¿Sí? Y es importante esto, que no haya esa correlación para que no se acumule. Y el tema de la precisión en estimadores, ¿sí? Cumplir con los supuestos garantiza, ¿sí?, que las estimaciones y predicciones del modelo AR1 sean precisas y confiables. O sea, esta precisión en estos supuestos va a hacer que, bueno, sea más confiable lo que es la estimación. Entonces, propiedades, ¿sí?, media y varianza, ¿sí?, son fundamentales para analizar el A1 y se calculan de manera sencilla. Eso ya lo sabemos hacer todos. Con Excel es muy sencillo. La autocorrelación permite evaluar la relación de una serie temporal consigo misma en diferentes momentos. Esto ya lo hablamos. Y el comportamiento a través del tiempo, el análisis del modelo AR1 ayuda a entender cómo se comporta la serie temporal, ¿sí?, más que nada al corto plazo. Vamos a corregir ese detalle de las slides, ¿sí?,
es al corto plazo, no nos da una perspectiva de mucho futuro. Eso hay que corregir. Entonces, ¿cómo es el cálculo del modelo R1 utilizando Solver? Acá estaría el paso a paso, la herramienta de optimización. ¿No? Tenemos que invocarlo en el Excel, hacer la ecuación, esta ecuación que habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en Excel también. Y minimizar los errores. ¿Sí? Minimizar los errores. Para eso Gauss siempre estuvo muy acertado, ¿no? Al tema de los errores, elevarlos al cuadrado, ¿sí? Para minimizarlos. Está bueno. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer. Después aplicamos el modelo Solver. Una vez que armamos la ecuación, aplicamos el modelo Solver, definimos la función objetivo, seleccionamos los parámetros y también podemos establecer lo que son las restricciones. Así que, si les parece, si estamos bien, antes de evaluar el poder predictivo, vayamos a Excel para ver cómo sería esto en acción, ¿no? El paso a paso. Vamos a ponerle acá distancia que. Bueno, vayamos entonces a Excel a ver cómo se genera esto, ¿no? Acuérdense en la ecuación, ¿sí? Que es I de t igual a phi por I de t menos 1 más las constantes. Esto es lo que vamos a hacer al principio. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Para la constante, tenemos dos formas de pensarla. Vamos a hacer igual promedio o la media, ¿sí? De los precios del dólar, ¿sí? Estos precios son actuales, ¿sí? Estos precios son reales. Y el AR, vamos a ponerle 0,5 para que lo estime de esta manera. ¿Sí? Esto es lo que hacemos primero. Tomamos el promedio, esa es una opción, y acá los valores de la parte de auto, ¿sí? Eh, correlación que tiene la variable. Vamos a ponerle 0,5. Estos valores tienen que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo hacemos acá? En C ponemos igual. ¿Igual qué? Igual el periodo anterior por el coeficiente de el R1. ¿Sí? Ese lo vamos a fijar porque va a ser para todos igual. Para todas las celdas va a ser el mismo. ¿Sí? Y vamos a hacer más la constante y lo vamos a fijar. Así de sencillo. Damos Enter y hacemos doble clic. Entonces acá siempre tendríamos lo que es la predicción en base a el día anterior, el coeficiente AR y la constante. Entonces siempre acá vamos a tener el precio que nosotros estimamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular el error. Hacer igual este menos este. O al revés, es lo mismo. Y hacemos doble clic. Y el siguiente paso es ir acá, hacer el error al cuadrado. Esto que le decía de Gauss, ¿sí? Este por S. Y hacemos doble clic. Ahí tenemos la base. Si nosotros vamos a esta partecita,
van a estar viendo que estamos sumando los errores. Entonces lo que tenemos que hacer es minimizar ese error, que sea lo mínimo posible. Que sea lo mínimo posible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para eso vamos a archivo, la parte de opciones, la parte de complementos, damos a aceptar, en complementos de Excel damos a aceptar y activamos un complemento que se llama Solver. ¿Sí? Vamos a hacerlo de vuelta. Archivo, opciones, complementos. Acá, perdón, es ir, no es aceptar. Ir. Y activamos este complemento que se llama Solver. Cuando lo activamos, vamos a la parte de datos y en la parte de datos nos va a aparecer el aplicativo Solver. Entonces, ¿cuál es la misión? Que ese Solver se active estableciendo el objetivo. El objetivo es esta suma de error al cuadrado, que sea el mínimo. ¿Ven que está activado el mínimo? ¿Y qué variables van a cambiar? Bueno, la constante y el AR1, el coeficiente AR1, que son estos dos que tenemos acá. Cerramos, ponemos en esta instancia no lineal y damos resolver. Vamos a darle a aceptar y acá nos va a generar cómo sería la ecuación. ¿Sí? Sería, vamos a borrar esto para que se entienda mejor. El I de t va a ser igual a el AR1, que sería 0,84, por el I de t menos 1, más 181,28. Ese es el modelo de predicción en un AR1. Acá ustedes pueden visualizar las series, ¿sí? Cómo van cambiando. Lo que está en azul es la parte real, lo que está en naranja es lo estimado, y lo que está en verde son los errores de cálculo. Ahí lo tienen. Vamos a hacerlo de otra forma, ¿les parece? Se entiende, ¿no? Es fácil. Vamos a hacerlo una vez más. Pero aplicando otro concepto. Nosotros, en vez de tomar el promedio para iniciar la secuencia de cálculo, vamos a estimar en base a una línea de tendencia, presentar ecuación en el gráfico. Ven que los valores son diferentes. Acá está mejor explicado en el gráfico 1, que es un detalle importantísimo. Noten que acá nos aparece esta ecuación. Este es por mínimos cuadrados. Esta ecuación, ojo con estos valores que nos dan, porque están asociados a la transformación de fecha-número. Ojo con eso porque está correlacionado con el tipo de dato que tenemos en el eje X. Muy importante eso. Por eso es que es más efectiva calcularlo en este gráfico 2 tomando estos valores. Noten que cambian los valores. Cambian los valores. Atentos con eso. Ven que acá es más real. 1158 está por acá. Atentos con eso. Entonces tomamos esta ecuación, porque acá en realidad no tiene números. ¿Sí? Habría que definir el formato, que es un tipo de formato. Vamos a corregirlo. Formato de tipo número. No es fecha. Acá tiene que estar la parte de número, categoría general. Eso es lo importante. ¿Por qué? ¿Qué sería este valor? Bueno, cuando x es 0, ¿no?
cuando x es 0. ¿Por qué les planteo esto? Porque este va a ser el valor a simular para que consiga otro punto óptimo el modelo Solver, ¿sí? Entonces, cuando x es igual a 0, este es el valor del precio de la acción. Lo estaría por ahí, más o menos. Un poquito más abajo. Entonces, hagámoslo con esos supuestos. Este va a ser el valor como constante, en vez de tomar el promedio como hicimos recién, y va a ver que vamos a notar una pequeña diferencia en los valores. Copiar esto de acá. Y acá en el valor es 0,75, vamos a ponerle. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos recién con el solver. Estamos ahí, en esa celda, y le decimos datos, la parte de solver, ese valor, buscar el mínimo, cambiando estos dos valores. Cerramos, resolvemos, aceptamos, y nos da valores bastante parecidos, ¿no? 181. Antes estaba un poquito más. 181, pero con otros decimales. Y el AR también. Por eso es que me tomé el trabajo de simular los coeficientes. Fui cambiando desde dónde estamos tomando la simulación del AR, porque ven que en este caso pusimos acá 0,50 en el primero, 0,75 en el segundo, ¿sí? Entonces dije, bueno, si esto va a ir cambiando a medida de lo que nosotros pongamos, ¿sí? Acá los AR están ahí, vamos a ponerlo de color rojo. Estos son simulando un AR con componente 0, 0,1, 0,2, para que eso vaya convergiendo al valor. Noten que los coeficientes que nos dan son parecidos. No hay un error, no hay una diferencia tan grande. Simulando de esa manera, tomando lo que es el promedio. Acá es exactamente lo mismo, cambiando los AR, pero tomando el valor de la pendiente, que es este, digamos ahí, como constante. El valor de la parte constante, no de la pendiente. Y acá lo que tenemos cambiando son los coeficientes AR de simulación. Noten que son parecidos también. Hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Entonces llegamos a la conclusión, esto analizando cada uno de los valores, que 181 como constante podría ser un buen estimador. Y acá el concepto de autorregresión en 0,84, sería que el 84% del día anterior explica lo que va a pasar al día de hoy. Bueno, también es un número efectivo. Acá tienen ustedes los errores de cálculo. Estos son los errores más bajos, tomando el AR como 0. Esto es interesante. La simulación de ese AR es 0,84, casi igual. Hay una variación. Y acá tenemos los valores más altos de dispersión. Estos son la parte de los errores. Por lo tanto, entonces, acá tenemos la solución final. Vamos a tomar esta de acá. Del modelo AR. Entonces, son valores interesantes de predicción. Sería el componente AR 0,84, podemos truncarlo, y la parte T constante de 181. Con esto creo que está explicado el modelo AR y cómo es su funcionamiento dentro del Excel con el aplicativo Solver. ¿Sí? Entonces, a modo de cierre, evaluaciones del poder predictivo del modelo AR. Tenemos la parte de validación cruzada, análisis de residuos, ajuste de parámetros, ¿sí?
¿Qué es la validación cruzada? Es un método esencial que ayuda a comprobar la capacidad de generalización del modelo al dividir datos en sus conjuntos. Eso es algo interesante también para establecer, o sea, más herramientas. Análisis de los residuos, si los residuos permiten evaluar la precisión del modelo al examinar la diferencia entre los valores observados y los valores predecidos, ¿sí? El ajuste del modelo. eh, Ajustar los parámetros del modelo es crucial para mejorar su rendimiento y asegurar resultados precisos, que esto es lo que estábamos intentando explicar, o estaba intentando explicarles recién el tema de cómo ajustamos los valores predecidos de los parámetros de la parte constante y del componente AR. Ya esto lo estuvimos hablando, el tema de la precisión de la predicción, análisis de los resultados. Yo creo que, bueno, hablar también de que no existe solamente estos modelos, hay muchos más, esto ya lo vimos. Aparte de los AR, están los ARMA, los GARCH, ¿sí? Los ARIMA, ¿sí? Hay una cantidad muy importante de modelos para hacer predicciones, pero la conclusión más importante creo que es esta. ¿Para qué nos va a servir el modelo AR1? El modelo AR1 nos va a servir para predecir uno o dos pasos adelante, como máximo. Por eso le decía que es a corto plazo. Uno o dos pasos adelante. Un AR2 de 2 a 3. Y después tenemos modelos más complejos. Entonces, la capacidad de este modelo sería para predecir uno o dos pasos adelante. Por lo tanto, vamos a poner esto en pausa. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar? El último dato que tenemos es el 25 de junio, 24 de junio, perdón, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es calcular, lo que podemos predecir es la del 25 de junio del 2025. ¿Cuál sería ese dato predecido? O sea, ese dato que vamos a predecir. Igual, igual que el componente AR por el valor del día anterior más la constante. Damos Enter y ese debería ser el valor futuro del valor del dólar, ¿no? Eso es lo que podemos hacer con este modelo. Acuérdense que es al corto plazo. Uno o dos pasos adelante es lo aconsejable del modelo AR1, que es bastante, es un montón. No es que pensemos que es poco. Siempre dependiendo de la unidad de medida que tomamos. Si tomamos meses, podemos predecir al mes que viene. Horas, a la siguiente hora. Interesante la dimensión temporal, ¿no? Esto sería la conclusión más importante, ¿no? De la 1, ¿para qué nos sirve? Bueno, aplicaciones y casos de estudio. ¿Dónde lo podemos usar a todo esto? En economía, la predicción del PBI, ¿sí? Eso es interesante, la tasa de inflación, precio de acciones, siempre dependiendo de cómo definamos la unidad temporal. ¿Eh? En ingeniería, fenómenos temporales, en ciencias naturales, el flujo de un río, el tema de las cuestiones de las centrales hidroeléctricas. Método de ajuste, también para el tema de las maquinarias, aprendizaje automático. Así que es una cuestión de versatilidad de los modelos y ver qué es lo que estamos registrando y qué es lo que queremos predecir. Ya con esto estaríamos cerrando la presentación. Como conclusión, entonces, el modelo AR1 es esencial para la predicción de series temporales, capturando patrones de manera eficiente y efectiva,
y recomendando o recomendado para predecir hasta 1 o 2 pasos hacia adelante del proceso. Aplicaciones en diversas disciplinas. Este modelo se usa en muchas áreas, en economía, en climatología, análisis financiero, tema de fluviales, ¿sí? Siempre vuelvo a insistir en el tema de la importancia de detectar qué es lo que queremos predecir, ¿no? Se puede aplicar en muchas cuestiones. Y el uso de herramientas de cálculo, la combinación del modelo R1 con herramientas como Solver, permite calcular parámetros con precisión y eficiencia, ¿sí? Así que espero, ¿sí?, que les haya servido, que les haya interesado esta presentación. Creo que tiene un gran potencial. Bueno, los espero en la próxima charla, en la próxima presentación, en la próxima expansión. Podemos estar hablando del modelo R2, ¿no? Y cómo lo calculamos, es bastante similar, e inclusive cómo aplicarlo con la IA. Hoy lo hicimos con el entorno de Excel y Solver. Próximamente lo podemos hacer también con la inteligencia artificial. Por mi parte ha sido un placer. Espero colaborar con el conocimiento académico y que todo esto construya. ¿Mm? Con esto ya estamos. Sí. Em, Ha sido un gusto. Mi nombre es Alcides González y bueno, los espero en la próxima presentación. Muchas gracias.